¿Cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. Em, Quiero repasar una revista un tanto antigua del año 90, la revista Despertar, ahí lo ve, año 90, 22 de mayo, que en la página 12 traía el tema 5 falacias comunes. No se deje engañar. Y la revista decía en parte, citando allí de la Biblia, ¿no es cierto?, de Efesios, que nadie los engañe con palabras vacías. Dice en parte el artículo, con demasiada frecuencia el lenguaje persuasivo resulta ser engañoso poco más que palabras vacías. Sin embargo, la gente se deja engañar por él con facilidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente no distingue entre la verdad y la falacia o la mentira. No obstante, y piensen esto, las falacias o las mentiras suelen apelar a las emociones, no a la razón. Y por esa razón es que son tan persuasivas. Un factor clave para que una falacia no nos engañe es saber cómo opera. Y aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. 5 tipos de falacias comunes. 5 tipos de falacias comunes. Vamos a ver qué decía esta revista Despertar, publicada por la secta de los testigos de Jehová, sobre la falacia, sobre la mentira. Falacia número 1. Descalificación de la persona. Este tipo de falacia trata de refutar o poner en duda un argumento o declaración perfectamente válido por medio de descalificar a la persona que lo presenta. Y algunas frases que hay acá dice: es fácil tachar a alguien de estúpido, de loco o inculto cuando dice algo que no queremos oír. ¿Le resulta familiar este tipo de falacia? Bueno, esa es la falacia ad hominem, la falacia del ataque personal al individuo, de descalificarlo. ¿Y quiénes son expertos en esto? Así que lo que escribieron aquí, en el fondo se estaban, como se dice, disparándose ustedes mismos a los pies. Porque es verdad, es claro, que es una de las herramientas que utilizan los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, cuando se les presenta un argumento, ¿no es cierto?, que puede y que de hecho muchas veces es válido porque tiene respaldo quien lo dice. Sin embargo, ¿qué hacen? No. Esos que plantean esas cosas son los apóstatas. Entonces, la organización,
la secta. Cuando alguien, ya sea un ex testigo de Jehová o cualquier otra persona, ¿no es cierto?, plantea un argumento en contra de la secta que los testigos no quieren oír, no quieren aceptar y se tapan los oídos, ¿no es cierto?, no lo escuchan. Y en el caso de los ex testigos, muy simple, este es un apóstata. Y ya con ese término aplicado, ¿no es cierto?, a cualquier individuo que quiera refutar, ¿no es cierto?, las doctrinas o las creencias o las costumbres de los testigos. Entonces, con ese simple argumento ya el testigo normal, adoctrinado por la secta, obviamente que se aparta de este individuo, es decir, se aleja inmediatamente de esta persona porque está de alguna forma programado para hacerlo así. Después dice falacia número 2. Comillas, lo dicen los expertos. Esta forma de intimidación verbal consiste en tomar como base las declaraciones de los llamados expertos o gente famosa. Por supuesto, es natural que busquemos el consejo de personas que saben más que nosotros sobre un tema, pero no toda afirmación fundada en lo que dice cierta autoridad se basa en razonamiento lógico. Pero habla aquí de una intimidación. Podríamos decir que de alguna forma es lo que se llama falacia ad baculum, que apela, ¿no es cierto?, al temor. Y también esto les aplica muy bien a ellos, porque desde luego que utilizan esta metodología, ¿no es cierto?, para que el testigo no investigue ni cuestione las doctrinas, las directrices o las enseñanzas de la secta. Se usa el miedo. ¿Y quiénes son los expertos? Ya sabemos, los que dirigen la organización. Por eso la atalaya, por ejemplo, de noviembre del 2009 decía: no cuestionemos jamás, ni con palabras ni con obras, el medio que Jehová ha dispuesto para comunicarse con nosotros. Tenemos que ser obedientes y sumisos a esos hombres. Y la atalaya de agosto del 14, página 21: Jehová dirige su organización mediante la Biblia, su Espíritu Santo, la congregación utiliza a Jesús, quien ha nombrado al esclavo fiel. Debemos tomar en serio la guía de Jehová y ser obedientes, ser obedientes. Entonces, no cuestione y solamente obedezca. Falacia del miedo. Utilizar esta herramienta como parte de el adoctrinamiento y para, ¿no es cierto?, mantener a los testigos bajo el control mental de la secta. Después mencionaba la falacia número 3 con esta frase entre comillas: todo el mundo lo hace. Y decía la revista: con esta falacia se apela a las emociones, prejuicios, creencias populares. La tendencia a dar por sentado que la opinión de la mayoría es acertada se utiliza con mucho éxito en relación con la falacia de todo el mundo lo hace. Bueno, ahí podemos decir de que la organización o la secta de los testigos hace lo propio. Toda la propaganda publicitaria, ¿no es cierto?, que ha dispensado a sus seguidores a través de la historia, y hoy día de manera muy potente a través de su página, ¿no es cierto?, en internet y de su canal de televisión, del teleevangelismo que hacen hoy día los líderes, todo apunta a hacerles sentir a ellos como parte de este grupo unido, único, que tiene la verdad, ¿no es cierto?, y del cual usted no puede salirse y no puede de alguna forma cuestionar.
Y desde luego que las emociones aquí juegan un papel muy muy importante, porque a través de supuestas experiencias, ¿no es cierto?, muy bien elaboradas, pero que si se analizan a fondo son muy poco creíbles, eh, se promueve esta supuesta unidad, ¿no es cierto?, esta supuesta hermandad a nivel mundial, ¿no es cierto?, logrando o tratando de esta manera que los testigos se mantengan bajo la dirección, ¿no es cierto?, de estos líderes que son los que finalmente dictan todas las pautas y son los que finalmente se benefician de mantener a un grupo de personas a través del mundo adoctrinadas y haciéndoles creer, ¿no es cierto?, que todos los testigos en todo el mundo hacen lo mismo, y motivando o empujando de manera coercitiva a aquellos que a lo mejor no están dando el 100%, no están dando todo lo que la secta espera en productividad, por decirlo así, para la empresa, a que lo hagan, ¿no? Entonces le ponen ejemplos de personas que dejaron buenas posiciones de trabajo, que se dedicaron solamente a predicar porque ya el fin está a la vuelta de la esquina. Entonces no hay lugar allí para entrar a cuestionar nada, sino que simplemente unirse, ¿no es cierto?, a la manada y seguir obedeciendo las instrucciones que vienen desde la sede mundial. Y después está la falacia número 4 que menciona la revista, dice: solo hay dos alternativas. Esta falacia se reduce a solo dos, lo que podría ser una amplia gama de opciones. Por ejemplo, a una persona se le puede decir: si no acepta una transfusión de sangre morirá. Debido a su obediencia al mandato de la sangre, por cualquier vía los testigos tropiezan muchas veces. Pero ¿dónde está el fallo de esta forma de pensar? En que excluye otras posibilidades. Los hechos muestran que existen tratamientos alternativos y que la mayoría de las operaciones pueden llevarse a cabo con éxito sin sangre. Así que la falacia de solo hay dos opciones no tiene ningún fundamento. Bueno, ustedes hacen lo mismo. Ustedes hacen lo mismo primero con esta falacia de apelación a la autoridad, que en el fondo lo que busca es dejar en primer lugar claramente establecido que hay un grupo de individuos o individuo, ¿no es cierto?, investido de cierta autoridad, la cual no admite ningún tipo de discusión. Y sabemos a qué nos referimos. El testigo de Jehová no puede cuestionar, ¿no es cierto?, sin que esto tenga un efecto, ¿no es cierto?, para él. Bajo ninguna circunstancia puede cuestionar a los líderes. Y, ¿no es cierto?, acá está la clave de esto de las dos opciones, porque dice, citando de una revista Atalaya de octubre del año 90, página 30 y 31, Atalaya de octubre del 90, debemos seguir las instrucciones que Jesucristo, el cabeza de la congregación, da mediante el esclavo fiel y conducto nombrado de la organización de Dios en la tierra. Por lo tanto, recibamos con aprecio las instrucciones de que Jehová da mediante su palabra, su organización en la tierra, y pongámoslas en práctica. La pregunta es, ¿cuál es el argumento, cuál es la prueba para decir que esa, ¿no es cierto?, o que ese grupo es el que Dios o Jesús ha nombrado? Pero note usted, el hacerlo, es decir, le dicen al testigo, si usted no obedece, entonces usted tiene dos opciones, porque acá lo dice, el hacerlo significará éxito y gozo, y también nos salvará la vida. Entonces, está claro que eso es lo que se le dice al testigo de Jehová.
dos opciones solamente. Y la misma revista aquí en la parte final de este párrafo que aborda el tema de solamente hay dos alternativas, dice algo interesante. Por lo tanto, cuando se le diga que tiene que decidir entre dos opciones, pregúntese, ¿es cierto que solo existen dos alternativas posibles para elegir? ¿Pudiera haber otras? Bueno, para el testigo de Jehová solo hay dos, no hay más. No puede, no tiene opción de elegir otras alternativas. O es ser parte de la secta y vivir en el nuevo mundo, o ser parte de este mundo malvado, ¿no es cierto? Y ser destruido, como ellos dicen, dentro de muy poco tiempo. Y la última dice, falacia número 5, simplificación excesiva. Según ellos, esto consiste en pasar por alto aspectos pertinentes a la hora de hacer una afirmación o presentar un argumento, simplificando así en exceso lo que puede ser un tema complicado. Ah, qué bueno simplificando en exceso lo que puede ser un tema complicado. ¿Qué me dicen ustedes de las enseñanzas que últimamente se han modificado? Una de las más notorias, el traslape, ¿no es cierto?, que se pasan detalles importantes como si nada. Ningún testigo ahonda este tema, ningún testigo está dispuesto a abordarlo si usted se lo plantea, porque no tiene la forma ni las herramientas, porque no las tiene y porque no las hay, para poder respaldar esta creencia o esta doctrina modificada hace un par de años. ¿O qué decir de la enseñanza o doctrina que aún sostienen respecto de las transfusiones de sangre, respecto de 1914, de la cual se han ido, ¿no es cierto?, alejando muy sutilmente? Porque en eso sí son expertos. Cuando quieren modificar algo, se van alejando de esta doctrina muy sutilmente. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, al ir, ¿no es cierto?, excluyéndolo de sus publicaciones. Entonces, así lo van, por decirlo así, aislando de la mente, de la memoria del testigo, del subconsciente o lo que sea, para que éste finalmente, cuando ya venga la modificación que ellos hacen a su pinta, sin ningún respaldo, sin ningún argumento, el testigo simplemente, por esta simplificación que hacen, ¿no es cierto?, la acepte. Y así de hecho es lo que ocurre. Muchos testigos, ¿no es cierto?, han aceptado un sinfín de modificaciones de ciertas doctrinas, simplemente sin preguntarse, sin cuestionar, porque la misma secta sutilmente, ¿no es cierto?, les ha ido quitando el peso en el tiempo a estos dogmas para hacerlo finalmente desaparecer. Así es que podemos ver lo interesante que es cómo en estas mismas revistas que habían publicado hace tanto tiempo, ¿no es cierto?, ellos colocaban información que en el fondo sirve para cuestionarlos a ellos mismos, porque es parte de lo que, ¿no es cierto?, ellos mismos hacen. Claro, el testigo que está allí adoctrinado le cuesta entender estas cosas, pero uno que hoy día lo ve
desde otra perspectiva, con otra visión más abierta, más amplia, desde luego que lo va, ¿no es cierto?, analizando y lo piensa y puede, ¿no es cierto?, entregar este tipo de información que de alguna forma pudiera, ¿no es cierto?, servir a aquellos que todavía estén en este proceso eh, de dudar si es o no es esta la verdad, ¿no es cierto?, como se la enseñan. Así que ahí hay varias tipos de falacia que usa la secta en su adoctrinamiento, y uno podría, ¿no es cierto?, mencionar otras tantas, el tema del apelar a la ignorancia, a la piedad, a la popularidad, eh, y un sinfín de falacias y de argumentos, ¿no es cierto?, las falsas analogías. Hay un montón, ¿no? Es una variedad muy, muy amplia, ¿no es cierto?, que ellos usan para eh, poder seguir adoctrinando a los testigos. Hay otras más, ¿eh? Así brevemente, por ejemplo, esto de usar algo que no es lógico. Eh, en una atalaya decían que Jehová estaba tratando con las personas como grupo de manera organizativa. El crecimiento de la organización y su prosperidad hoy es una prueba visible de la veracidad de esto. El crecimiento de nuestras instalaciones de impresión desde el año 20 es otro indicio de la bendición de Jehová, pero eso uno lo puede aplicar a cualquier organización, entonces no es un razonamiento lógico, ¿eh? Eso es una falacia que tampoco tiene mucho sentido, ¿eh? Es una mentira eh, que también usan ellos. Después está la mentira en forma directa, así, descarada. Obviamente para el testigo de a pie, a lo mejor no le suene muy familiar, pero por ejemplo, mira lo que dijo la Atalaya el año 81, 1 de diciembre, página 27. Aquí hay una mentira descarada. En ocasiones, las explicaciones dadas por la organización visible de Jehová han mostrado ajustes, aparentemente a puntos de vista anteriores, pero este no ha sido realmente el caso. Entonces, claro, aparentemente las publicaciones están mostrando ciertos ajustes de algo que enseñábamos que era así, pero ahora no es así. No, eso no es el caso. ¿Esa es una verdad o una mentira en esa declaración? Obviamente es una mentira, porque, ejemplos, las autoridades superiores, ¿cuántas veces cambiaron, no es cierto, la explicación y se fueron de un extremo al otro? El libro de Revelación, ¿cuántas veces lo interpretaron y lo reinterpretaron? El mismo tema que está de moda hoy día, de colocarse algo acá, ¿cierto? ¿Cuál era la postura bien clara que tenía la secta? ¿Y cómo cambió eso en el tiempo? Incluso qué estaban haciendo los líderes hace poco. Ahí tenemos otra falacia. Una mentira directa, descarada. Y así podemos seguir enumerando un sinfín de conceptos sobre las falacias de la organización, falacias comunes como decir de que es la única organización, la verdadera, de que es un requisito, ¿no es cierto?, pertenecer a ella para alcanzar la salvación, de que Jerusalén cayó en el 607, y la falacia más grande con la que mantienen, ¿no es cierto?, atrapado al testigo. El fin está a la vuelta de la esquina, pero eso se ha repetido ya más de 100 años, que el fin está a la vuelta de la esquina. Y los testigos eso lo creen, muchos de ellos lo creen. Si no lo creyeran, no seguirían todavía, ¿no es cierto?, aportando de su tiempo,
de sus recursos muy escasos en algunas situaciones puntuales, pero todavía siguen entregándoles parte de sus recursos a esta organización o a esta secta que lo único que hace, ¿no es cierto?, es engañar y ser una más de tantas que utiliza para su provecho la manipulación mental que involucra el uso de estas falacias, de estas mentiras como parte o forma de su adoctrinamiento. Así que amigos, eso quería contarles y agradecerles, ¿no es cierto?, su apoyo, su saludo y enviarle también mis afectos de aquí, de esta fría ciudad. Estamos en un invierno muy helado acá en Punta Arenas, Chile. Un abrazo para todos los que ven el canal, para los amigos allá de México, esta familia que siempre ve mis videos, y gracias también porque de repente me envían alguna información, como en este caso que igual me aportaron con parte de la información para este video. Sigamos entonces ayudándoles a aquellos testigos que están todavía hay algunos dormidos profundamente, otros semidormidos, otros están allí como con los ojos un poquito abiertos, como que hay que abrirle un poquito más los ojos con este tipo de información para que puedan, no es verdad, abrirse paso ¿a qué? A la libertad. Porque cuando se sale de la organización, de la secta, todos sabemos que se sale a la libertad, no al libertinaje, a la libertad de poder vivir, de disfrutar de aquellas cosas que la secta, ¿no es cierto?, prohíbe con argumentos falaces. Así que un abrazo a todos y nos vemos en un próximo video.